¿Estás preparado para desafiar todo lo que pensabas sobre desarrollo personal? ¿Qué tal, equipo? Te doy la bienvenida a Los Secretos de una Mente Rebelde, el podcast de desarrollo personal rebelde. Y hoy vamos a hablar sobre cómo bajar un cambio, cómo vivir con un poquito más de paz. En el capítulo anterior del podcast hablamos sobre cómo gestionar el estrés laboral y cómo afrontar diferentes situaciones que pueden darse y sobre todas las cosas también que no hacer o que no es responsable con uno mismo hacer para intentar gestionar el estrés. Justamente hablamos de que el estrés es algo que se gestiona, no aparece y desaparece como tal. Hoy vamos a hablar un poco más de estilo y filosofía de vida, de cómo podemos vivir bajando un cambio, de cómo podemos vivir con más paz. Y antes de empezar este capítulo del podcast, te quiero decir que si lo estás escuchando desde el cinismo y estás simplemente buscando algo que criticar, no te va a servir. Y la idea de este podcast es que te sirva. Entonces, si nos ponemos a buscar todas las situaciones que no aplican y desde tu cinismo decís cómo no aplica la autosuperación o el buscar paz para una persona que no tiene acceso a la vivienda o que no tiene acceso al alimento, que sepas que esa crítica no le suma a tu vida, tampoco le suma a la mía, no es constructivo y lo único que estás haciendo es justificar la inacción a través del cinismo. Naturalmente, si una persona tiene un problema que no se resuelve con los consejos que estoy dando, los consejos no son para esa persona. Y si estás en la situación en la que estás escuchando un podcast de cómo bajar un cambio, cómo bajar el estrés, y empiezas a criticarlo, estás generándote más estrés y te estás estresando por algo que no tiene sentido y que seguramente si tenés el tiempo para escucharlo y los recursos para poder reproducirlo, no esos casos extremos que pudieran usarse para negar todo lo que yo digo no vienen coincidiendo con tu vida y con tu experiencia de vida. O sea, naturalmente no voy a comprarle zapatillas talle 36 a alguien que calza 44 y no voy a comprarle zapatillas talle 44 a alguien que calza 36. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, la información es para quien le sirva. Naturalmente no hay nada que aplique para toda la humanidad, absolutamente en todos los casos, siempre que te imagines que yo pudiera ahora desarrollar 10 situaciones estresantes y puede ser que no hubieras vivido ninguna de las 10 o me podrías decir algo que te estrese y que a mí me emociona. Entonces, si caemos en eso, no podemos construir progresivamente. Mi objetivo es compartir un valor que puede ayudar a las personas a mejorar su vida, que si lo escuchas y lo aplicas te puede ayudar a mejorar tu vida, que a mí me ayudó a mejorar mi vida y ha ayudado a muchos de mis clientes a mejorar su vida y que lo puedas utilizar para vivir con más paz. Que veas que declararle la guerra a un podcast, a un pelado de redes sociales o a cualquier cosa que no te guste o que afrontes en tu vida es perpetuar tu guerra, es perpetuar tu estrés. O sea, y empiezo con este disclaimer porque tiene mucho que ver con bajar un cambio, tiene que ver con vivir con más paz. No es no es simplemente me estoy quejando de los haters, te empiezo con esto porque tiene que ver con vivir con más paz. Tal vez coincidas conmigo en un montón de cosas y yo te caigo bien y no critiques mi podcast, pero en tu vida hay cosas que no te gustan y vivís en guerra con eso y escuchás para criticar y te sentás en el cinismo o te sentás en porque esto me molesta y empezás un combate innecesario contra alguien que simplemente tiene un modo diferente de vivir y eso te quita justamente la paz. Tendemos a pensar que el estrés proviene de la acción, que el estrés proviene de existir pareciera. Y te voy a decir algo interesante sobre bajar un cambio y es que las personas que más paz tienen, que mejor, las que yo conozco, no me voy a poner a mí mismo como ejemplo, aunque yo hago bastante, pero las personas que conozco que más paz interior tienen, que mejor regulado tienen el estrés, que más controlados tienen los niveles de cortisol, y ustedes saben que con mis clientes, sobre todo con los deportistas de alto rendimiento, medimos mucho todo lo que es hormonal. Yo no me encargo de la parte médica, pero sí tengo acceso a información médica de mis clientes y te puedo decir que los que más hacen están menos estresados. Entonces, cuando me dicen, yo no puedo bajar un cambio porque en mi vida tengo que hacer y hacer y hacer, no te preocupes, bajar un cambio no es siempre hacer menos. Y de hecho, que he tenido clientes, sobre todo en el sector de emprendedores, que cuando se refieren a este hacer y hacer y hacer, en realidad se la pasan procrastinando o llevando a cabo una serie de acciones que no tienen un sentido real.
Entonces que sí se puede bajar un cambio y que sobre todas las cosas, cuando tenemos tiempo de bajar un cambio, en general una persona estresada en esta guerra interna, en vez de usar ese tiempo para relajarse o para disfrutar, lo usa para buscar enemigos y combatir. Y eso no te sirve, no te suma, no te ayuda y tampoco ayuda incluso a la causa que quieras construir. Que te imagines que yo creé un podcast en el que hablo de todas las cosas, de todos los mitos que hay en torno al crecimiento personal y a la autosuperación, en el que digo todo lo que está mal y cómo te daña. Estoy creando un movimiento más consciente y no consciente en eso de los niveles de vibración, que la verdad yo no sé qué tanto sea verdad o qué tanto sea mentira. Yo no tengo manera de medirte la vibración, así que no me interesa, yo no sé en cuántos gigahertz está tu cerebro y no me interesa ni tocar el tema. Cuando yo hablo de ser más consciente, hablo de esto, de darte cuenta de que hay cosas que no tienen sentido y que dejes de sujetarlas con fuerza. Entonces, que veas que yo pudiera estar en redes sociales buscando todas estas cuentas que te hablan de meterte en hielo, de levantarte a las 5 a.m., pudiera estar criticándolos a todos uno por uno y pelearme con toda la gente por comentarios. Pero no es lo que hago. Yo busco crear un movimiento constructivo hacia lo que deseo. Eso es positivo al movimiento. Sentarme a criticar a otros es negativo para el movimiento que yo quiera fomentar. O sea, yo no quiero que la gente piense que tiene que superexigirse. Sin embargo, en vez de criticar a quien lo dice, en vez de ir y señalarlos con el dedo, les ofrezco un espacio en el que aprender a ser estúpidamente productivos, a explotar su máximo rendimiento sin superexigirse. Que te imagines que cuando hablo de bajar un cambio, yo entreno deportistas de élite, empresarios de alto rendimiento, emprendedores de alto rendimiento. Mi programa se llama Master Vida de alto rendimiento, o sea que no le enseño a la gente a vivir siendo poco productiva, sino a explotar su máximo rendimiento. Y el hecho de estar en paz, el hecho de estar calmado, el hecho de estar desestresado es fundamental para que puedas explotar tu máximo rendimiento. O sea que bajar un cambio no es hacer menos, bajar un cambio te va a permitir hacer más. ¿Cómo bajamos un cambio y hacemos más? Lo primero es hacer las paces con hacer. Vivimos en una sociedad, en un mundo, y no hace falta que yo te lo diga. Si no me crees, abrí Facebook, abrí Instagram, abrí Twitter, abrí TikTok, abrí Threads, y vas a ver gente quejándose de que tiene que trabajar, gente quejándose de que tiene que salir, de que tiene que volver, de que tiene que moverse, de que tiene que entrenar. Todo es queja, todo es sufrimiento. Entonces lo hacen todo desde esta mirada de me sacrifico. Es tu perspectiva lo que te está estresando. Hacer ejercicio no te estresa. O sea, hay estrés metabólico en determinados tipos de entrenamiento. Ya podríamos profundizar en tipos de entrenamiento en otra ocasión, no es el punto. Hacer ejercicio no te sube el estrés. Hacer ejercicio es una acción que de hecho es buena para gestionar el estrés, para reducir el estrés. Entonces, ¿por qué te estresa? Te estresa porque hay una serie de pensamientos y patrones mentales que tenés asociados al hecho de hacer ejercicio. Me tengo que ver bien, lo hago por mi cuerpo, sacrificio, disciplina, autoflagelación y suicidio. Y sí, si yo veo la vida de esa manera me va a estresar todo. Entonces, cuando yo te digo que bajes un cambio, no te estoy diciendo que no vayas al gimnasio. Te estoy diciendo que bajes un cambio, que bajes las revoluciones en tu cabeza. Y esto, dicen, no es tan fácil. En realidad sí. A ver, requiere decisión, lo primero que nada, decisión, requiere basta de poner excusas, porque para no comer sano, ok, hay temas económicos, hay temas de contexto, hay temas de tiempo. Para no pensar sano es todo excusa. Pensar sano no es ser feliz con todo, no, yo no pienso sano porque mi vida sea perfecta. Mi vida es maravillosa porque pienso sano. Y no es mi vida es maravillosa porque tengo dinero, porque no. Es cómo yo me tomo las distintas situaciones que van aconteciendo a lo largo de mi vida. Entonces, yo subí hace poco un TikTok que se hizo viral en el que hablo justamente de distintos síntomas que muestran que tenés mucho estrés y que tenés que bajar un cambio. Y personas directamente me criticaban por no dar una solución. De hecho, acá en el podcast estoy ofreciendo una suerte de solución. Y también el capítulo anterior del podcast en el que hablé de gestión del estrés, bueno, es una suerte de solución. Pero que entiendas esto. El hecho de ver a alguien te dice, si tenés estos síntomas, tenés que empezar un proceso para gestionar el estrés, y que me critiques por decírtelo, no te lo digo en mal rollo, te estoy diciendo, ok, estos son los síntomas. Hasta hace poco, tal vez la persona que no había visto nunca ese reel, había normalizado
el desbordarse y decía, no, esa es mi actitud. Y yo, no es tu actitud, es un síntoma de estrés. Había normalizado el enalienarse porque tendemos te dicen, no, cuando no te gusta tu vida, sé disciplinado. Entonces la gente está acostumbrada, piensa que es normal vivir sin ilusión, vivir sin ganas, no emocionarse por lo que le gusta, porque son disciplinaditos y van ahí. Eso es estrés. Y eso es lo que decía este TikTok, y la gente me criticaba en vez de decir, ay, caray, bueno, sí, tengo que empezar a ver cómo gestiono el estrés. O sea, per se, ¿no? Y si no te gustó el contenido, porque no te tienen que gustar mis videos, no te gustó el contenido, genial, pero ¿por qué pelearte con el contenido? Entonces, es bastante interesante cómo eso no son cuestiones de lo que tengo o lo que no tengo, porque de golpe me van a decir, pero si una persona no tiene para comer y no tiene casa y está abajo de una tormenta, y sí vas a estar estresado. Obviamente vas a estar estresado hasta que tengas casa y tengas para comer, y ahí ya está. Entonces, de ahí en más, la vida es 25% contexto, 75% qué hago yo al respecto y cómo lo interpreto. Entonces, a mí vienen estas personas, por ejemplo, y yo veo que reaccionan de esa manera ante un contenido en el que yo les digo cuáles son los síntomas del estrés. Yo podría enojarme y decir, ay, que son haters, que son malos, y ponerme todo loco y estresarme, pero no me estresan ellos con sus comentarios. Me estresa mi interpretación de sus comentarios. Ahora yo veo estos comentarios y digo, wow, esta gente está muy estresada. Esta gente está tan estresada que cuando yo le digo, estos son los síntomas del estrés, en vez de decir, caray, necesito buscar justamente ayuda, o necesito un programa que me ayude a gestionar mi vida, o en vez de simplemente preguntar y decir, bueno, ¿y cuáles son las herramientas? Decir, bueno, mirá, y me lo decís, pero no me das la solución. Y no, es que tampoco te voy a... La solución de un mal estilo de vida no se da en 30 segundos. Es una cuestión de decisión. Primero yo tengo que decidir el soltar mi cinismo. Tengo que soltarlo de una buena vez y asumir que las cosas no son. De golpe, algo que a mí me encanta poner de ejemplo. A mí no me gustaban los días de lluvia. Yo me ponía mal, literal, me enojaba los días de lluvia. Yo les puedo... vámonos al Facundo de hace 5 años y les puedo decir que era un completo patán, un cínico, negativo, súper crítico de todo, enojado con la vida. Ese era el Facundo de hace 5 años. Y bueno, hoy me alegra haberme cruzado con la misma información que les comparto, cosas más, cosas menos, porque obviamente 5 años de evolución, uno va aprendiendo muchas cosas que va soltando y va tomando muchas cosas diferentes, y tal vez el año que viene te diga cosas totalmente distintas a las que digo este año, pero... Tras esos 5 años de proceso, yo aprendí a disfrutar muchas cosas y dejé de estresarme por muchas cosas. Y no dejaron de pasar. Y voy a volver, perdón, me voy por las ramas con el contexto. Voy a volver al ejemplo de los días de lluvia. No había manera de que yo estuviera feliz un día de lluvia. No había manera. Odio el barro, odio la lluvia, hace frío, la campera que hace el ruido feo, que tengo que llegar y cambiarme los zapatos, entonces que ya es incómodo moverse, que esto, que aquello. Eso era todos los días de lluvia. Y conocí una persona, se está trabajando en cambiar mi interpretación de la vida, y conocí una persona que amaba los días de lluvia. Literalmente, cuando se largaba a llover, esta persona salía a mojarse en la lluvia. En esta ciudad, yo vivo en Bariloche, y hacen... los días de lluvia suelen hacer entre 9 grados y 14 grados bajo cero, y esta persona salía a mojarse en la lluvia. Y me decía, no pasa nada, son 15 segundos y después entro, me cambio y ya está. Y para mí, no, tengo que salir y me mojo y me cambio, y todo un emberrinche porque llovía. Esta persona salía, se mojaba en la lluvia entonces, en vez de cínicamente decir, ay, no, estás equivocada, te tiene que estresar la lluvia, ¿por qué desearle mal? Dije, wow, yo quiero eso. Y aprendí, no llegué a ese nivel de que cuando llueve tengo que salir a mojarme, pero aprendí a disfrutar los días de lluvia. ¿Y dejó de llover? No, sigue lloviendo. Me dejó de estresar. Entonces, cuando yo digo que bajes un cambio, te des cuenta que es una vuelta de tuerca mental. No te puedo decir en qué tenés que bajar un cambio porque no te conozco, porque de golpe yo te estoy diciendo de los días de lluvia, y acá la gente siempre deja que el árbol lo ciegue del bosque. No siempre, o sea, digo siempre, es un generalismo, es un modismo, pero la gente suele dejar que el árbol lo ciegue del bosque. Entonces, si yo te digo, si tu jefe te grita, y justo lo escucha una persona que su jefe no le grita, va a decir, ay, no, esto no es para mí. No, es que aplica para cualquier cosa que te estrese.
hay una parte de contexto. Sí, es verdad. O sea, es verdad que la lluvia con 14 grados bajo cero enferma. Eso es verdad. O sea, si salgo a mojarme y después me quedo mojado todo el día, me voy a enfermar. Eso es verdad. Pero también hay una parte de interpretación. O sea, sí, afuera está lloviendo. Ok, ¿por qué eso tiene que ser malo? ¿Por qué me tiene que molestar? ¿Por qué tengo que estresarme porque afuera está lloviendo? Y la gente se suele estresar por su vida cotidiana. Ay, tengo que ir a trabajar, tengo que juntarme con mis amigos, tengo que... Primero, somos adultos. El adulto tiene mucha libertad y esa libertad tiene una responsabilidad implícita. La gente quiere la libertad pero no la responsabilidad. Y acá es donde viene la parte cabrona. Si yo asumo que soy libre y asumo la responsabilidad, me dejo de estresar por las cosas. O sea, yo nunca me tengo que juntar con mis amigos. Yo cuando mi trabajo no me gusta, digo, ok, ¿y si cambio de trabajo? A ver, yo no todos los días quiero hacer lo que hago. No todos los días, a ver, en realidad sí, no te voy a decir que no. Pero hay cosas de mi trabajo que no las disfruto tanto como la parte de salir a vender, de salir a ofrecer mi propuesta a las empresas y tal. No la disfruto tanto. Pero entiendo que lo tengo, o sea, soy responsable de ello. Yo elegí este trabajo. Ay, pero uno no puede elegir en qué trabajar. Te diría casi que sí. Uno no siempre va a caer en donde sueña caer, pero si uno cae en un lugar donde no se puede acomodar, uno puede seguir tirando líneas hasta encontrar un lugar donde te puedas acomodar. De golpe caemos en un trabajo, y yo también lo hice en su momento, caemos en un trabajo, tiramos un currículum, el primer lugar del que nos llaman, dejamos de tirar currículum, el lugar no nos gusta y nos dedicamos a quejarnos. Entonces, ¿por qué estás sentado o sentada quejándote de lo difícil que es tu trabajo? Porque evidentemente tenés comodidad. Porque si realmente estuvieras tan incómodo, tan incómoda, buscarías otro, renunciarías. Y todos los adultos en cualquier instancia de tu vida tenés la libertad de renunciar e intentar otra cosa. Yo te recomiendo, obviamente te recomiendo la ley de Tarzán, ¿no? No sueltes una liana hasta no tener otra. Primero conseguite una propuesta, conseguí un trabajo, anda a la entrevista, decirles, ok, estoy en capacidad de empezar en 15 días. ¿Por qué en 15 días? Porque tenés que renunciar a tu trabajo legalmente, al menos acá, tenés que avisar que vas a renunciar 15 días antes. Entonces, pero siempre estás en libertad de hacerlo. ¿Es fácil? No es, yo no digo, ay, no es que tirás currículum y te llaman. Bueno, yo tengo 120 personas que me mandaron mail en lo que va del año. O sea, estamos a 31 de enero o a 1 de febrero. Estamos ya a 1 de febrero en lo que va del año. Tengo 120 personas que me pidieron que vaya a trabajar a sus empresas. Eso es un caso puntual mío por la forma en la que trabajo yo y a lo que me dedico. He ido a capacitar personal, he ido a gestionar equipos, he hecho trabajos gerenciales, he dado consultoría y bueno, dentro de ese mundillo tengo muchas ofertas laborales. Entonces, yo te lo puedo decir desde mi perspectiva, en mi experiencia de vida, te puedo decir que es fácil. Entiendo que no todos tienen mi perspectiva. Para que veas esto, siempre hablo de la falacia del logro y de que yo puedo no significa que tu realidad sea igual a la mía. Yo desde esa perspectiva lo tengo muy fácil. Si me canso de dar conferencias o me canso de dar capacitaciones, levanto el teléfono, llamo a algún amigo empresario, llamo a alguno de mis ex clientes y seguro que un trabajo administrativo voy a conseguir, 100% seguro. Pero entiendo que no es el caso de la mayoría. Entonces entiendo que no es tan fácil. Que yo lo tenga fácil no es lo mismo que sea fácil. Pero no quiere decir que sea imposible. Es tu responsabilidad y es tu libertad. Así como también estás en libertad de tener... mis redes sociales son prácticamente un currículum. También estás en libertad de tener redes sociales tomando alcohol, saliendo de fiesta, consumiendo drogas. Pero, por ejemplo, yo cuando me mandes currículum, voy a mirar tus redes sociales y no te voy a contratar porque voy a decir, yo no quiero trabajar con esta persona. Eso puntual mío. Entonces, estás en libertad de hacer lo que quieras. Los adultos tenemos mucha libertad y desde ahí tenemos que asumir esa responsabilidad. Cuando uno se sabe responsable, la responsabilidad te da tranquilidad. Tendemos a pensar, ay, no, tengo muchas. La responsabilidad te da tranquilidad. Está en mis manos. Está en mis manos. Ahora, si no te da tranquilidad, es porque no confías en vos. Y por eso es que yo no digo, vas a bajar un cambio con... Te habrás dado cuenta que yo no abordé esto desde la perspectiva de 5 tips para bajar un cambio. Yo te doy 5 tips. ¿Y qué te voy a decir? Que medites, que respires y que ¿qué?
Hay hábitos que te van a ayudar, pero es un estilo de, o sea, estar tranquilo, estar tranquila ante la vida, es un estilo de vida. Entonces, el único pro tip que te puedo dar de decirte, ok, este es el que funciona, es que te embarques en un proceso en el que aprendas a gestionar tus emociones, en el que aprendas cómo querés encarar a la vida y lo puedas hacer desde la calma y no desde la carencia. Ese es el único tip pro que te puedo dar. Desde esa perspectiva te pudiera decir que a vivir una vida extremadamente productiva, pero no basada en el sacrificio y en el estrés, yo es lo que enseño en mis programas, es lo que enseñamos en Facundo Quiroga Salud. Eso te lo puedo decir, pero fuera de mis programas, si vos no te embarcas en un proceso para cambiar justamente tu interpretación de la vida, no hay un tip, no hay un ejercicio de respiración que te vaya a hacer bajar un cambio. Sí, frenate, respira, contá hasta 3. Ok, frenaste, respiraste, contaste hasta 3. Es parte de tu vida, o sea, ya es parte de tu identidad. No. ¿Por qué tuviste que frenar y respirar y contar hasta 3? Porque tu interpretación de lo que está pasando sigue siendo negativa. Entonces, ese 75, y te lo puedo decir, la experiencia de vida, no la vida, la experiencia de vida, que es cómo nosotros experimentamos la vida, es un 75% interpretación. Tengo un capítulo del podcast en el que hablo de hábitos para ser productivo que no están relacionados con la gestión del tiempo, en el que también te hablo sobre jugar la vida, sobre divertirte, sobre experimentar. Y te pongo ahí ejemplos de varias personas que justamente no se estresan, no la pasan mal y no se sacrifican y por eso son mejores. Entonces, esto es una cuestión de una serie de decisiones, haciendo ejercicio de tu responsabilidad. Es una cuestión de la generación de una mentalidad que tenés que aplicar. O sea, te tenés que dar cuenta primero, por eso lo primero es aflojar el cinismo, tenés que creer que es posible. Si vos me decís, no se puede, bueno, no estés escuchando consejos y seguís sufriendo. Yo en un punto de mi vida pensaba que no se podía, sufría todos los días y en un punto de mi vida dije la vida tiene que ser más que esto. Decidí dejar de sufrir y empecé a buscar la vuelta para vivir y disfrutar la vida. Yo era muy disciplinadito y terminé desmayado en el piso de mi casa y en un punto de mi vida dije no, tiene que haber un modo más práctico, menos autodestructivo para ser productivo. Y hoy soy más productivo que cuando me superexigía y vivo con más calma. Entonces, te puedo decir que yo lo experimenté en carne propia y lo hemos experimentado con clientes. Pero bueno, primer paso es que creas que es posible, porque si no, no hay viaje. Si yo te mando al bosque a buscar un unicornio, te vas a reír de mí, no vas a ir a buscar un unicornio. Si yo te mando al bosque a buscar un pájaro, vas a ir al bosque y tal vez no puedas cazar al pájaro, pero vas a ver cientos de pájaros y vas a ver que los pájaros están ahí. Después se trata de que, ok, primero creo que es posible, lo voy a buscar. Después se trata de que te embarques en ese proceso. Entonces, lo mismo, que empieces a pensar cómo vas a capturar al pájaro y efectivamente lleves a cabo tu plan para capturar ese pájaro. Entonces, que te embarques en ese proceso y que lo lleves a cabo y lo vuelvas parte de tu identidad. Nosotros trabajamos en un proceso de 5 pasos. Te hablé de la confianza. La confianza es el tercer paso. Los primeros 2 pasos son la conciencia. Tenés que comprender tus motivaciones, tenés que entender los qué, los por qué, los para qué y los cómo de aquello que querés y hacerte responsable de lo que decidas. Desde el instante en el que yo decido ser orador, desde el instante en el que yo decido ser figura pública, yo ya tenía que tener la conciencia. Yo primero empecé a crear contenido y después me hice consciente, pero también es válido, se puede, pero bueno, es más sufrido, ¿no? Yo ya tenía que tener la conciencia que iba a tener comentarios negativos, hate, iba a tener ciertas implicaciones. Y hoy tengo la conciencia de esto. Entonces a mí cuando me cae un hater o cuando una persona que no conozco me conoce o cuando una persona tiene cientos de opiniones conformadas de mí, yo no sé ni cómo se llama, tengo que entender que es parte, o sea, ese ser juzgado y que la gente dé por sentado que me conoce sin saber quién soy, es parte de la vida que yo elegí. Y si yo no lo quiero, yo puedo elegir una vida diferente. Yo pudiera irme a gestionar una empresa de autos desde las sombras y no tener redes sociales y que nadie sepa a qué me dedico y que solo la gente que me conoce, que me conozca de verdad. O sea, yo puedo elegirlo.
es algo que es totalmente libre de lo que yo decía hacer de mi vida. Entonces, tenés que ser consciente cuando vos elegís que lo que vos elegís implica cosas. De golpe la gente dice, yo quiero ser futbolista, pero no quieren entrenar y se estresan y la pasan mal, ¿no? A ver, cuando vos elegiste ser futbolista, implicaba el entrenamiento, el coaching, la preparación mental. Cuando vos elegís ser músico, ser cantante, implica los castings, los ensayos, las audiciones. Vos elegís ser emprendedor, implica que vas a tener que salir a inventar soluciones, que vas a tener cientos de problemas. Si vos elegís ser empleado, implica que vas a tener ciertas comodidades y ciertas libertades, y hay libertades que no vas a tener, o sea, pero son decisiones. Que esto también lo dije en el podcast sobre estrés laboral. Si yo elijo ser militar y me molesta que me hagan tirar cuerpo a tierra, o hago las paces con el hecho de que me hagan tirar cuerpo a tierra, o dejo el ejército. No hay de otra. Yo elegí jugar ese juego. El juego viene con reglas. Entonces, si sos consciente de las reglas del juego que estás eligiendo jugar, después se trata de enamorarte del juego. O sea, yo trabajé mucho en coaching deportivo. La mayoría de mis clientes son deportistas y se trata simplemente de esto. A ver, ¿por qué elegiste jugar? ¿Porque te gusta el juego? Bueno, enamorate del juego. ¿No te gusta el juego? Juega otra cosa. Punto. Eso es tu decisión de adulto. Lo segundo es trabajar en tus creencias, entre las cuales el creer que es posible está, el creer que vos sos capaz, el creer que el mercado o la situación o el contexto, porque esto aplica hasta para relaciones de pareja, están. Después está desarrollar confianza. Si yo actúo siempre desde la falta de confianza, ya sea en mí, en el contexto, en el entorno, bueno, va a ser muy cabrón que me sienta en paz. Porque como no confío en mi capacidad, siempre vivo en alerta, siempre vivo en estrés, siempre vivo en como que algo malo va a pasar. Naturalmente, para poder avanzar y progresar y poder tener esta satisfacción percibida, y hay que aprender lo que sea en el área que quieras desarrollarte, hay que aprender cosas y hay que estar todo el tiempo en movimiento. Entonces hay que tomar acción. No se trata solo del cambio de mentalidad, y tampoco, como digo, no se trata de tomar inacción, se trata de tomar acción efectiva en lo que sea que quieras lograr. Entonces esos son los 5 pasos. ¿Cómo bajas un cambio entonces? Tenés que trabajar activamente en tu interpretación de tu propia vida. Si vivís pensando que el mundo es malo, que la situación está mal, que no tenés poder, tu vida te estresa, no, tu cabeza te estresa. Tenemos personas que se dedican exactamente a lo mismo en la misma empresa, con el mismo jefe, el mismo contexto, y hay unos que parece que siempre les sobra tiempo y que además están felices, y otros que parece que nunca lo tienen y además son infelices. Entonces hay muchas maneras de vivir la vida. Se puede vivir la misma exacta vida que estás viviendo, haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo, porque sí, a veces hay que meterse e intervenir la acción, a veces hay que hacer menos, pero a veces no. A veces hay personas que haciendo exactamente lo mismo desde una perspectiva diferente ya tienen una experiencia de vida diferente. El resultado es el mismo, pero la experiencia es diferente. Por ejemplo, si yo hago este podcast para que me aplaudan y me den like y nadie le da like, yo sufro, ¿verdad? Ahora, si yo hago este podcast para ayudar a las personas, ya no sufro porque no me aplaudan o no me den like. Ahora, sí sufro si no ayuda a la gente. Ahora, ¿qué pasa si yo hago este podcast porque tengo ganas de grabar este podcast, porque a mí me genera satisfacción el hacerlo, porque lo disfruto, porque lo considero valioso? Puede que no lo vea nadie, y a mí no me estresa pensar si la gente escucha o no escucha mis podcasts. Eso me tiene totalmente sin cuidado. A mí lo que me interesa es saber que lo estoy haciendo, saber que lo estoy grabando y saber que estoy dando lo mejor de mí. Y eso es bajar un cambio mental. Yo pudiera estar pensando, ay no, que la estadística, que el número, que esto, que aquello. Yo no vivo del podcast, no uso el podcast para vivir, ni siquiera es una herramienta de marketing para mí. Es algo que hago por amor, con amor, desde el amor, y se lo entrego al mundo. Entonces, mientras más cosas, mientras más pretensiones en tu vida puedas soltar, va a ser mucho más fácil que puedas vivir en paz. Eso es bajar un cambio. Bajar un cambio es dejar de pretender tanto de la vida. Bajar un cambio es entender que las cosas son, y que si yo hago berrinche o si yo las disfruto, las cosas siguen siendo iguales. O sea, si yo odio la lluvia o si yo amo la lluvia, llueve igual. Si yo odio el calor o si yo amo el calor, igual hace calor. Hoy hacen 30 grados y está soleado. Si no te gustan los días de 30 grados soleados, hoy la estás pasando mal y el clima no cambia. Entonces, ¿qué puede cambiar hoy?
puede cambiar la actitud que tenés ante el día. El día va a seguir igual. Mi trabajo, tu trabajo no te paga mucho o poco, tu trabajo te paga un valor nominal. $800, $900, $100, $1.000, eso te paga tu trabajo. ¿Te parece poco? Ok, puedes moverte a otro. Tenés esa libertad. ¿Te parece que si te ajustás podés vivir con eso? Ok, ajustate y no lo hagas desde el sufrimiento, hacelo desde la libertad, desde tu poder como adulto funcional. Si vos ves que tenés libertad y que sos responsable de tu vida, podés vivir las cosas con calma. Bajar un cambio no es hacer menos. Bajar un cambio es quitarle tanta carga emocional a la vida. Porque al final la vida es, y las personas que más paz tienen en esta experiencia de vida suelen ser brutalmente productivas. Y te lo dice alguien que se centra justamente, alguien que trabaja en el rendimiento humano. Las personas que mejor rinden son las personas que bajan un cambio y están en paz. No se trató nunca y nunca se va a tratar de hacer menos. Se trata simplemente de hacerlo desde otro lugar. Espero que te sirva como reflexión. No te puedo dar, como dije, no te puedo dar los 5 tips mágicos porque no los hay. El tip mágico es este: trabaja en tu mentalidad, embarcate en un proceso para cambiar tu interpretación de tu vida y tener una vida que sí disfrutes. Embarcate en ese proceso. En ese proceso vas a hacer cambios internos y vas a hacer cambios de hábitos que van a generar cambios externos. Pero te tenés que embarcar vos. Yo no te puedo decir cómo es tu proceso porque no te conozco y no sé cuál es tu modelo de dignidad. Nosotros en Master Vida trabajamos desde lo que cada persona interpreta como su modelo de dignidad, no desde mi visión o desde lo que yo considero correcto. Porque la verdad es que hoy, sin conocerte, yo no sé qué es lo que estás buscando de la vida. No sé qué tanto estás pretendiendo, no sé qué tanto estás dispuesta a entregar. No sé qué es para vos una vida digna. Pero eso sí lo puedes averiguar vos. Como no podía ser de otra forma, te extiendo una gentil invitación, si querés y consideras que soy la persona correcta para transitar este proceso de transformación y de superación de la mano conmigo, que te pongas en contacto conmigo, que entres en facundoquierobasalud.com y te informes de cómo puedes formar parte de nuestros programas para ayudarte a vivir una vida en balance en la que puedas explotar tu máximo rendimiento. Como digo siempre, muchas gracias por ser y estar y nos vemos en el próximo podcast.